un gusto para nosotros estar aquí desde el servicio de catastro, si bien a algunos conozco. Pero bueno, reitero, es un gusto para nosotros poder trasladar algunas de las cuestiones que estamos haciendo. Venimos detrás de Matías Figueroa y precisamente, bueno, eso es lo interesante, que como nunca en la historia, sinceramente, de la provincia de Santa Fe y de varias provincias, donde catastro y registro incluso están en distintos ministerios, a veces están en distintos poderes, en algunas provincias está en el Poder Judicial, el registro de la propiedad y catastro en el Poder Ejecutivo. Y las relaciones, todos los manuales dicen que la relación catastro-registro es algo elemental, y sin embargo no se da. Y acá en la provincia, con sinceridad, se está dando a partir de hace 1 año y medio a esta parte, ¿no? Y bueno, ese es el camino que nos toca transitar. Y bueno, en cambios que, bueno, algunos son muy lógicos y otro es para adaptarnos justamente a toda la situación jurídica actual que nos obliga a hacerlo. Y en ese sentido, entonces, la charla pensamos dividirla en 3. Definir el estado parcelario, hablar del certificado catastral y, por último, terminar con la relación catastro-registro. Entonces, para empezar directamente con el tema en el estado parcelario, ¿qué es el estado parcelario? Si nos preguntamos, bueno, aquí tenemos la ley 26.209, que es la Ley Nacional de Catastro, que es complementaria al Código Civil y Comercial ahora, porque fue ratificada luego. Esta es una ley del 2007, y en el Código del 2015 volvió a ser ratificada como ley complementaria. En el artículo 5 de esta ley nos dice cuáles son los elementos esenciales, los elementos de la parcela, y los divide en 2, en elementos esenciales y elementos complementarios. Los elementos esenciales hablan de la ubicación georreferenciada del inmueble. B, los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen. C, las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble. Esos son los elementos esenciales. Y los elementos complementarios nos dice la ley que es la evaluación fiscal y los linderos. Y que en conjunto todo esto, dichos elementos, constituyen el estado parcelario del inmueble. Aquí hay algunas cuestiones que no vamos a entrar, no tiene sentido para esta charla resumida hablar específicamente de estos 3 elementos, pero es interesante decir, por ejemplo, cuando habla de la ubicación georreferenciada del inmueble, la ley tiende a que sea en el sistema global. ¿Qué quiere decir el sistema global? En el sistema mediante el cual se da latitud y longitud de un punto sobre la superficie terrestre, que es única para cada punto que esté en el espacio de nuestro planeta. No obstante, un arranque a una esquina en un inmueble, como tradicionalmente se viene dando, nombrando las calles y dando las distancias que hay a las esquinas, es también una ubicación georreferenciada. Es una ubicación georreferenciada relativa y no absoluta, como aquella donde decimos en el planeta Tierra, esa es la que se denomina absoluta. Después habla de los límites del inmueble, y esto aquí tiene que ver mucho con la tarea que hace el agrimensor de determinar los límites del inmueble. Porque cuando uno ve un alambrado, ve un tapial, esta pared, en principio es una pared que divide posesiones, pero o ocupaciones de distintas personas, pero esa pared ¿está en el límite o no está en el límite? El límite proviene del derecho, entonces de una causa jurídica, y por lo tanto el límite es inmaterial. Y entonces, bueno, lo que hace el agrimensor justamente es determinar a ver cómo está ese límite en relación a las materializaciones, a los alambrados, a los tapiales, a las paredes, lo que pueda haber, si está corrido o no está corrido, eso en términos prácticos. Y por último, las medidas lineales, angulares y de superficie, que son las que hacen a cualquier polígono representativo, ¿no?, de un inmueble. La representación se hace matemáticamente mediante figuras
y las figuras tienen estos tres elementos como distintivos entre sí, dando las medidas lineales, quiere decir cuánto miden los lados, cuánto miden los ángulos y cuánto mide la superficie. Tenemos perfectamente la extensión de la cosa inmueble representada en general en un plano. Después tenemos los elementos complementarios. No me voy a referir tanto a eso porque justamente la diferencia entre esenciales y complementarios es que la parcela existe si están los primeros. Así falten los segundos, así se interpreta del artículo 4 de la Ley Nacional de Catastro, esta misma ley. Y el artículo 7 nos dice que el estado parcelario queda constituido por la registración en el organismo de aplicación del plano de mensura. Como conclusión de estos artículos, nosotros podemos afirmar lo siguiente, que es lo que realmente interesa: que un inmueble tiene estado parcelario constituido si el mismo está representado por un plano de mensura, registrado en el organismo catastral, y este plano contenga al menos los tres elementos esenciales. Si hay un plano en cualquier momento que se haya registrado en el catastro y ese plano tiene esos tres elementos que hablábamos en el artículo 5, se dice que ese inmueble tiene estado parcelario constituido. Los inmuebles están en la realidad, los inmuebles están todos, están allí, en el espacio físico. Ahora bien, no todos tienen estado parcelario constituido, solo tienen estado parcelario constituido aquellos que tienen esta característica, que están representados por un plano y ese plano está registrado en el organismo catastral y además ese plano tenga los tres elementos esenciales. De allí que, bueno, en la práctica tal vez ya se han chocado con la cuestión de que, bueno, no, esto no tiene plano. No es que no tenga plano, podría tener un plano, pero ese plano no tiene los tres elementos esenciales. Y por lo tanto, el catastro, como vamos a ver, no puede emitir el certificado catastral porque no puede emitir sobre inmuebles que no tengan estado parcelario constituido. Vamos a hablar del certificado catastral. Ustedes saben que con la reforma del Código Civil, en cierto momento estuvo por medio cambiarse la forma de transferencias de derechos reales. Y la transferencia de inmueble casi se iba hacia lo que se llama la constitución mediante la registración en el registro de la propiedad. Quiere decir que cuando uno registra el título, allí se constituye el derecho. Pero no, hubo todo un movimiento, especialmente del notariado nacional, en el cual dijo no, el sistema que se impuso a partir del Código Civil de Vélez Sarsfield es el que es necesario mantener, porque de alguna manera protege al que menos tiene, porque aquel que el único derecho que tiene es la posesión. Y el Código Civil de Vélez Sarsfield premia mucho la posesión y se mantiene en el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, bueno, la forma de transferencia de derechos reales entre vivos es mediante el título suficiente y mediante el modo suficiente. El título suficiente, ojo que no es la escritura, el papel, el título es el acto mediante el cual voluntariamente uno le quiere vender al otro y el otro, o transferirle al otro, y el otro acepta esa transferencia a título gratuito u oneroso, pero es el acto, ese es el verdadero título. ¿Qué es lo que sucede? Que se necesita hacerlo ante alguien que dé fe pública de que ese acto existió, y existió en tal lugar, y que fue entre fulano y sultano. Entonces allí aparece la figura del escribano, y el escribano, datario de la fe pública, es el que elabora el documento del acto que dice cómo sucedió ese acto. Pero el título no es la escritura, sino el título es el acto mediante el cual voluntariamente se transfirió cualquiera de los derechos reales de los que se ejercen por la posesión,
que tiene el modo suficiente la tradición. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener ya la escritura, hicimos el acto, él me dio la llave, yo voy al departamento, lo quiero abrir y hay alguien adentro y me dice, no, esto es mío, si acá yo estoy hace muchos años, ¿no? Que si yo no puedo entrar, por más que tenga el título, ese título vaya al registro de la propiedad, se publicite que yo soy el dueño, yo no soy el dueño. No lo fui nunca porque faltó la segunda parte, faltó la tradición. Es decir, que yo tengo que poder entrar y comenzar lo que es la posesión. Poder libremente y ya sentirme como dueño, tengo título y modo, allí sí ya se transfirió cualquiera de los derechos reales. La publicidad de los derechos reales no se puede respetar un derecho que no se conoce. Bela Sarfield, allá en 1871, manifestó de que pensar en registros catastrales, registros que publiciten, era muy complicado para esa realidad del país. Y por lo tanto, él planteó que la propia posesión era una publicidad suficiente. Lo cierto es que las provincias ya habían tenido registros catastrales. El caso de Santa Fe, en 1863, tuvo la primera oficina de catastro y estadística donde se inscribían los títulos y, sin embargo, bueno, no tenían los efectos de derecho civil que recién por 1967, con la reforma Borda, se incorpora al Código Civil el registro inmobiliario o lo que comúnmente llamamos el registro de la propiedad. Recién allí, en 1967, casi 100 años después, cambia la publicidad de la posesión por la publicidad de los títulos en el registro de la propiedad inmueble. Faltaba, claro, un derecho real tiene dos elementos: el sujeto y el objeto. Entonces, lo que tenemos, la relación es el derecho. La publicidad del derecho se da en el registro de la propiedad. ¿Y quiénes son los titulares de ese derecho? Es decir, los sujetos. Pero del objeto no había una publicidad en la cual tuviera, ¿no es cierto?, connotaciones de dar especificidad a la cosa que los títulos mencionan. ¿Qué quiere decir? Que bueno, hay títulos donde establecen que un inmueble tiene tantas hectáreas, pero realmente no tiene tantas hectáreas. Que un inmueble, muchos títulos que decían también tantas varas de frente por lo que hubiera de fondo. Hay títulos de ese tipo todavía incluso vigentes, títulos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, era una necesidad con la valoración que van teniendo los inmuebles a través del tiempo, de que en un momento determinado el Congreso de la Nación dispusiera de que también los objetos tenían que ser correctamente determinados y publicitados. Y entonces así en 2007 aparece dentro del Código Civil, con esta ley complementaria que hablaba anteriormente, la 26.209, la publicidad del objeto, de cómo es la cosa que está en la transferencia inmobiliaria. Cubre así lo que se llama el principio de especificidad. ¿Cómo se hace esa publicidad del objeto en el registro catastral? Mediante este certificado que debe Catastro emitir y que se llama el certificado catastral. Rápidamente, artículo 11, 12 y 13 de la Ley Nacional de Catastro, donde une, digamos, todos los condicionamientos para la transferencia inmobiliaria y la publicidad justamente del objeto de los derechos reales. Dice el artículo 11, el estado parcelario se acreditará por medio de certificados que expedirá el organismo catastral en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Para la expedición del certificado catastral en oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y o transmisión de derechos reales, se deberá asegurar que el estado parcelario esté determinado y o verificado y que no haya expirado el plazo de su vigencia. ¿Qué nos está diciendo aquí esto? Que Catastro no puede emitir certificado catastral si ese inmueble no tiene estado parcelario constituido, dice el artículo 11. El artículo 12 complementa
donde nos dice que en los actos por los que se constituyen, transmiten, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmueble, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido en el cuerpo de la escritura o documento legal. No se requerirá la certificación catastral para la cancelación de derechos reales, constitución de bienes familia, usufructo, uso, habitación, inscripción de embargo y otras medidas cautelares. Aquí lo que está obligando es a los jueces y a los escribanos a que deben tener el certificado catastral y relacionar el contenido de ese certificado catastral en el cuerpo de la escritura. Y el artículo 13 complementa esto porque dice que a los efectos de las inscripciones de los actos citados en el artículo 12 de la presente ley en el registro de la propiedad inmueble, se acompañará la documentación correspondiente al certificado catastral, sin cuya presentación no procederá a la inscripción definitiva. El registro no puede publicitar en forma definitiva un título, a lo sumo lo puede inscribir provisoriamente, si no viene acompañado con el certificado catastral. Con lo cual queda cerrado todo el círculo de obligatoriedades en las transferencias inmobiliarias para la publicidad de los objetos que se transfieren en la transmisión de derechos reales. Es decir, de que acá tenemos que el agrimensor determina los límites de esos objetos en su tarea profesional, de cualquier objeto territorial legal. Así lo llama la ley. A ver, tampoco es motivo del fin de esta charla poder hablar de objetos territoriales legales, pero, digamos, un objeto territorial legal es aquel cuyos límites son determinados por una causa jurídica. Un objeto territorial legal puede llegar a ser la ciudad de Rosario. Los límites están determinados por ley. Y dentro del objeto territorial legal es todo homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy caminando y cruzo el arroyo Saladillo, salgo de la ciudad de Rosario y estoy en Villa Gobernador Galvez. Pero si estoy en Rosario, esté tanto en el sur como en el centro como en la Florida, voy a estar dentro del mismo objeto territorial legal. El límite le da la homogeneidad. Otro objeto territorial legal, un parque nacional. Los límites de un parque nacional lo da por ley, y adentro del parque nacional hay condiciones, ¿no es cierto?, que el Estado impone a todos nosotros para que son restrictivas dentro de ese parque nacional. ¿Hasta dónde? Hasta el límite. ¿Es el parque nacional un objeto territorial legal? Sí lo es. De igual manera lo es un inmueble. ¿Cuál es el límite? Aquel que viene de un título de propiedad. Del derecho de propiedad nos da los límites, hasta donde uno tiene el derecho. Y bien, ¿es un objeto territorial legal? Sí, es un objeto territorial legal. Si yo constituyo una servidumbre de paso sobre este inmueble y le permito al vecino de allá pasar por este lugar y constituyo un objeto que diga claramente cuáles son las medidas, ese objeto, así determinado en un plano, ¿es también un objeto territorial legal? Sí, es un objeto territorial legal y sus límites lo da el propio título de constitución de ese objeto basado en un plano. Entonces se entiende, el agrimensor lo que hace es justamente representar diferentes objetos territoriales legales, el más común, lógicamente, que son los inmuebles, son las parcelas. A partir de eso, el agrimensor puede elaborar el documento cartográfico, es decir, el plano. Ese plano se debe registrar en el catastro y recién allí Catastro puede emitir el certificado catastral. Certificado catastral que lo tiene que tener a la vista el escribano o el juez. ¿Para qué? Para incorporarlo al título formal, a la formalidad del título. Y ese título se va a registrar en el registro de títulos. Este es el sistema de publicidad inmobiliario argentino, un sistema muy interesante. Dijera el Congreso de Derecho Registral, que hace poquito se hizo en Mar del Plata, es un modelo como para mostrar al mundo, porque evidentemente da mucha seguridad jurídica en cuanto a los sujetos, al derecho y al objeto en la transmisión de inmuebles en la República Argentina. En este certificado catastral se extiende para registrar actos de disposición inmobiliaria. ¿Qué quiere decir? Que aquí el certificado catastral se debe
solo extender para un acto de disposición, es decir, para una compraventa, una hipoteca, cualquier acto de disposición del inmueble se tiene que pedir el certificado catastral. Pero para actuaciones que no sean de registración y que seguramente el interés de esta matrícula de martilleros tiene que ver con esto, se está elaborando el precertificado catastral, que tiene la misma información, y que puede ser útil, por ejemplo, para redactar boletos de compraventa o para subasta, tener el claro de la situación del inmueble con todo el contenido de un certificado catastral. Este precertificado, bueno, lógicamente no tiene vencimientos a los efectos de la publicidad, pero con igual información. Esto ya, como la tramitación va a ser exclusivamente vía web, está en elaboración el software correspondiente, las modificaciones al software para en breve tiempo, me han dicho los informáticos de Catastro que para fin de enero, yo entonces le calculo para fin de febrero, vamos a tener el precertificado catastral que va a estar a disposición justamente de interesados legítimos en conocer ciertos datos de la propiedad, y en ese caso los interesados legítimos van a ser los martilleros, los corredores inmobiliarios, también los martilleros, lo van a poder hacer, o sea, pedir, siempre y cuando haya un convenio entre el colegio, convenio que ya están los borradores, ¿no es cierto?, elaborado, y porque la entrada a la base de datos de Catastro es un tema que tiene que quedar auditado. Se entra en general por un nivel que para el caso de pedir precertificado va a ser el mismo que tienen los agrimensores y los escribanos, es decir, un nivel 3 de seguridad de la AFIP. Se entra por AFIP a los efectos de la validación de la persona nada más. Y también la validación del colegio correspondiente para si se mantiene la matriculación, o sea que es solo para los matriculados. Entonces, anualmente se va haciendo la zaranda y ver, bueno, los que van quedando habilitados. Más o menos le cuento cómo va a ser el sistema para ustedes acceder a precertificados catastrales, que, reitero, va a ser muy útil, porque ahora vamos a ver el contenido del certificado catastral y van a ver que les va a servir mucho en publicitar en forma transparente cualquier transmisión inmobiliaria. Si el inmueble tiene registrado plano de constitución de estado parcelario o verificación del mismo, según decreto 1309, solo se pide indicando el número de lote y plano. Esto es referido al certificado catastral y también va a ser al precertificado, porque si no tienen que llenar un formulario llenando la descripción del inmueble, etc. Ahora, como van a ver, nosotros con los actos de verificación o los planos que ingresen después del 1 de noviembre ya viene automáticamente la descripción del inmueble sin necesidad de que el profesional tenga que andar leyendo e interpretando planos de mensura, sino que directamente va a venir la descripción tal cual se la debe volcar en un título de propiedad. El lote tal, ubicado en la ciudad tal, a los tantos sobre calle tal, a los tantos metros tal, todo eso va a venir automáticamente en el certificado y en el precertificado catastral si tiene estado parcelario constituido. Y se solicita el certificado catastral vía web. El decreto 1309 este año es precisamente la reglamentación de la Ley Nacional de Catastro en la provincia de Santa Fe en forma total, en forma definitiva. Ya venía siendo aplicado algunos de los preceptos que la propia ley obliga desde el comienzo. Por ejemplo, desde hace ya varios años que no se emitía certificado catastral si no había estado parcelario constituido, pero ahora ya se reglamentó toda la Ley Nacional de Catastro. Desde este año está totalmente vigente en la provincia de Santa Fe. En general, este decreto establece un protocolo, que son las instrucciones para agrimensores, las normas de confección de planos de mensura, trámite de registración de planos de mensura y la publicidad de estados parcelarios. Eso en general. En particular, se obliga al agrimensor a hacer la redacción literal del objeto del derecho real representado en el plano. Es así, el propio agrimensor que dibuja en un plano el inmueble es quien debe
mediante un software y en relación directa con la base de la provincia. Esto ya es a partir del 1 de noviembre, ya está en funcionamiento. Cualquier plano que entra ahora con la nueva norma, tiene que el agrimensor, si hace un loteo de 400 lotes, tiene que describir los 400 lotes. Entonces, eso se queda en la base de datos y cuando alguien pide un certificado catastral, se chupa directamente de esa información, se la pega vía digital en el certificado catastral y tiene la posibilidad que el que lo pidió también de chupar eso y pegarlo en la escritura, y el propio registro de la propiedad también lo toma como cabeza del folio real. Es decir, de que el inmueble se lo describe una sola vez en origen. Aquel que lo elaboró seguramente no come, y además ese es el control fundamental que va a hacer Catastro antes de inscribir un plano, ver que el plano y la descripción literal coincida. Entonces ahí quedan, digamos, la ventaja de no tener, reitero esto, que andar leyendo plano, transcribiendo, con lo cual por más que uno interprete muy bien el plano, por ahí quiso poner 10 y puso 100, cualquiera de esas cuestiones que sabemos que puede suceder. En cambio aquí en origen, y ya lo único que es copiar y pegar la descripción del inmueble. Esta redacción digitalmente se incorporará al certificado catastral y al folio real en el registro de la propiedad y puede ser tomada y usada por escribano o funcionario judicial para el documento, y también va a estar en el precertificado catastral para los corredores inmobiliarios. Debe relevar las mejoras edilicias que influyen en la evaluación, tiene la obligación y lo hace antes de inscribir el plano. Y esto también tiene connotaciones, porque tal vez ustedes hayan tenido la experiencia, aquellos que estén en la actividad inmobiliaria, que por ahí se vende un inmueble, entonces se hace el plano, se hacía el plano de mensura porque no tenía plano, se incorporan mejoras que no son de ahora, sino que son antiguas, entonces impactaban en la base, pero la transferencia, el impacto impositivo lo tenía después. ¿Qué es lo que sucedía? Se hacía la escritura, se iba al comprador y de golpe, a los 3, 6 meses o al año, le aparecía una deuda que no le correspondía a él, sino a quien le vendió la propiedad. Entonces venía enojado al escribano, pero usted me dijo que estaba todo bien y acá me aparece una deuda. Y el escribano va al dueño anterior, no, yo ya lo vendí, no, eso ya era como lo clavado y plantado, eso está así como estaba y listo. El presidente del Colegio de Escribanos de Laurenti me llegó a confiar de que él tuvo que sacar plata de su bolsillo para pagar la deuda porque ese era un cliente tan bueno, el que me había comprado, que no quería discutir. Entonces yo pagué la deuda para no perder el cliente en esa discusión. Esto ahora se hace todo previo a la inscripción del plano, la actualización de la deuda, con lo cual en cualquier plano de mensura que haya que hacer o acto de verificación que vamos a ver, la mejora se sanea antes y la deuda se sanea antes. Es decir, como decía el escribano, cuando la plata está sobre la mesa es mucho más fácil retener como para pagar las deudas que se originan. Entonces es otra de las ventajas que tiene este nuevo sistema. La inscripción de planos admite registración definitiva condicional. Esto también es bastante interesante, es una novedad, pero que sirve mucho para varias cuestiones prácticas que en el mercado inmobiliario surgen. ¿Qué quiere decir esto? Que los planos pueden tener inscripción definitiva o una inscripción condicionada. El número va a ser el mismo siempre, no es que va a tener dos numeraciones, una provisoria y otra definitiva, sino es condicionada. Vamos a dar un ejemplo, porque esto ajusta además jurídicamente los conceptos y también sirve prácticamente. Vamos a lo primero, que ajusta jurídicamente los conceptos. Una unidad de propiedad horizontal, de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial, y ahora con total claridad está establecido que nace con el reglamento, no nace con el plano. El plano es preparatorio. Entonces, un edificio que se realiza, el agrimensor hace el plano, ese plano se inscribe en el catastro, pero queda sin ningún efecto catastral hasta tanto el registro de la propiedad nos diga ese reglamento se inscribió. ¿Qué quiere decir? Que no se va a poder desglosar por unidades. Va a pagar una gran mole, que paga más además porque le agarra una alícuota alta, ¿no? Cuando es una gran edificación. Pero bueno, al margen de eso,
para nosotros, para Catastro, desde el punto de vista jurídico no nació la propiedad horizontal. La propiedad horizontal nace con la inscripción del reglamento. Entonces, Catastro sí, cuando se inscribe el plano, hace un desglose, pero lo deja en la nube, ahí preparado. Calcula las valuaciones, sí, de todas las unidades y la deja preparada. El escribano solo puede pedir certificado catastral, no para transferencia de una unidad, porque no se la damos, sino para inscripción del reglamento y puede ser para adjudicación de unidades o hipotecas o algún otro derecho real en el mismo acto. Entonces allí sí se le dan los avalúos, se le da todo, pero sirve ese certificado catastral solo para ese acto. Primero tiene que redactar el reglamento y ahí mismo puede hacer las adjudicaciones, pero no antes individualmente. Es decir, de que apenas el catastro conoce de que ese reglamento está inscripto, automáticamente aquello que estaba en la nube pasa a tener ya validez de todas, se desglosan todas las unidades y desaparece la parcela madre con ese solo edificio único que tenía. Ahora aparecen las unidades ya desglosadas. Eso, digamos, desde el punto de vista jurídico, emprolija todo. Desde el punto de vista práctico, tuvimos una experiencia hace muy poquito en una firma de un convenio con la Municipalidad de Rosario, a partir de una preocupación de la Cámara de la Construcción y de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, que se presentaron ante el gobernador y le dijeron: tenemos el siguiente problema, gobernador, con todo esto ahora que vamos a recibir los créditos de la Nación en forma directa a las empresas, con la hipoteca de esos inmuebles, y vamos a recibir. El gran problema que tenemos es lo siguiente: hasta no tener el final de obra, no puedo empezar a hacer la mensura. La Municipalidad de Rosario no me aprueba la mensura, Catastro. Entonces yo tardo 3 meses el agrimensor para hacer el plano, otros 3 meses la Municipalidad de Rosario para aprobar el plano, otros 3 meses después en Catastro y otros 3 meses para que Catastro me haga el desglose. Se me va entre 1 año y 1 año y medio, recién al final, cuando yo puedo tener todo en condiciones y puedo recién hipotecar. Es decir, de que tuve la plata parada durante 1 año, 1 año y medio, y no pude reinvertir en otra obra si yo hubiese podido hipotecar y recuperar mediante esta modalidad de créditos que hay ahora. Ese fue el planteo. Entonces, cuando en el Consejo Económico y Social se planteó esto, en el cual Catastro forma parte y estuvimos presentes, dijimos, bueno, pero esta la solución ahora está dada, porque nosotros lo inscribimos al plano sin necesidad del final de obra. ¿Cómo es esto? Convenimos con la Municipalidad de Rosario. Entonces la Municipalidad de Rosario, en general el final de obra, no es que se tarda mucho por pequeños detalles finales, o la electricidad, o el gas, o le falta un piso, o alguna cuestión menor que no hace a que se modifiquen los ambientes, que se modifiquen cuáles son las unidades. Entonces el empresario, a su riesgo, lógicamente, que después no se modifique, puede, de acá a 3 meses tengo el final de obra, puedo llegar a terminar esta obra. Entonces llama al agrimensor, o 6 meses antes, qué sé yo, cuando él ya tenga totalmente que eso ya no se van a modificar volúmenes, dice, haceme la mensura. Va a la municipalidad y la municipalidad, por este convenio que acaba de firmar el Estado provincial con la Municipalidad de Rosario, le aprueba ese plano sin el final de obra. Viene a Catastro inscribe el plano condicional en el Catastro. Mientras tanto agarra y hace el desglose de todo. ¿Qué quiere decir? Que cuando todo ese tiempo es totalmente ganado. Entonces, cuando la municipalidad le comunica fehacientemente, y esto es lo que dice el convenio, a Catastro, hemos dado el final de obra y ese final de obra está de acuerdo a ese plano que está realizado, con eso nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Desencadenamos todo y podemos emitir certificado catastral para reglamento e hipoteca. Con lo cual, se ganaron de 12 a 18 meses en todo esa demora. Para esto sirve este tipo de... Porque la verdad es que anteriormente lo que desencadenaba, el freno era el plano. Hoy no es el plano, porque el elemento
que desencadena una transferencia inmobiliaria no es tener el plano inscrito, sino el certificado catastral. Entonces, Catastro no emite el certificado catastral si alguna condición no se cumple. Esto también es trasladable a los proyectos de urbanización. Bueno, el proyecto de urbanización se puede convenir entre un municipio cualquiera y la provincia de que, bueno, esta parte le permitimos que emita certificado catastral para hipotecar, para garantizar las obras que se van a hacer. Acá sobre estas parcelas se permite certificado catastral para venta y escrituración inclusive, sin obra. Y esta otra, bueno, estas otras son las otras etapas, acá no se emite certificado para nada hasta que vaya avanzando en la obra. Entonces se puede hacer un dinamismo con el mercado inmobiliario, con las garantías, lógicamente, que den este tipo, un seguro de caución, una hipoteca, etc. Y se puede pactar entre Catastro y el municipio de no emitir certificado catastral hasta tanto tal condición se cumpla. Estos son los aspectos prácticos que permite estas registraciones preparatorias, provisorias. Bueno, también reglamentamos el acto de verificación. Ahora vamos a hablar de este servicio, justamente, del acto de verificación. Desde el 1 de enero del 2018 no se emite certificado catastral sobre estados parcelarios constituidos por plano registrado antes de 1963 sin antes realizar el acto de verificación dispuesto por la 26.209. La 26.209 dice de que cada cierto tiempo, que lo deben dar las legislaciones locales, se pierde el estado parcelario y hay que verificar ese estado parcelario. Ahora vamos a ver de qué se hace, cómo se hace eso. En Provincia de Buenos Aires ya está esto vigente pese a antes de la ley, hace ya 20 años creo que está vigente, en el cual dicen que los inmuebles baldíos cada 2 años se le cae el estado parcelario, entonces tiene que, en el caso de una venta, tiene lo edificado 5, se cae, tiene que hacer acto de verificación, y los campos, y creo que la propiedad horizontal 10. Provincia de Tucumán son 10 años. Acá hemos decidido en Santa Fe empezar de este 1 de enero sobre 1963, porque es allí donde estaba el decreto anterior de normas de mensura. Tiene relación con eso. Pero a mitad de este año ya vamos a ver de avanzar en una cantidad de años. Vamos a ver por qué la verificación y por qué se da en muchas ya provincias y acá ya se empieza por este camino. ¿Para qué sirve esto y qué ventajas tiene? O sea que, perdón, todos los planos anteriores a 1963 van a sufrir esa verificación. Necesitan una verificación previa. Y también puede ser optativo el acto de verificación sobre estados parcelarios constituidos en planos posteriores, que esa es también otra cuestión del mensaje, porque ahora vamos a ver. Van a poder ver ustedes las ventajas que tiene el acto de verificación. El acto de verificación tiene 3 partes. 1, la verificación del estado parcelario. ¿Qué quiere decir esto? Verificar si el plano con el cual se hizo es correcto, si está correctamente hecho. ¿Qué quiere decir? Si los límites se corresponden realmente con un polígono, por ejemplo, que cierre. Ustedes saben que las figuras, esto es matemática, pero bueno, lo tengo que explicar. Las figuras, si uno le pone un ángulo que no es el que corresponde, la figura no cierra. Yo pongo las medidas de los lados y aquí puse un ángulo, queda abierta la figura. Bueno, eso es, las figuras tienen que cerrar matemáticamente. Y hay muchos planos, porque no, por la Catastro inscribe, pero hay planos que realmente tienen polígonos que no cierran. En ese caso, no verifica el estado parcelario y hay que constituirlo de nuevo. Pero lo que es más importante, no más importante, porque el estado parcelario en general uno piensa de que van a verificar la mayoría. Lo que no verifica es el estado de ocupación de los inmuebles, porque el estado de ocupación es algo dinámico. Es lo que decíamos recién, esta pared, bueno, no sé cuánto se levantó, pero mañana puede derrumbarse y hacerse otra, pasado. Entonces, las materializaciones, o sea, lo que se llama el estado de ocupación, ese varía con el tiempo, varía dinámicamente, la hace el hombre y a partir de allí, o lo hace el albañil, lo hace el alambrador, lo hace un ingeniero, lo hace un arquitecto, pero en general participa el humano haciendo modificaciones culturales que no siempre respetan los límites. Y entonces en el acto de verificación lo que se hace es dar cuál es el estado de ocupación. Y además,
en este caso, y a pedido del Ministerio de Justicia, también lo que se va a preguntar es quién es el ocupante. Esto es una obligación que tiene el agrimensor, decir, ¿y usted lo ocupa en calidad de qué? De dueño, de poseedor por un usufructo, de inquilino, porque lo alquilo, lo que fuera, pero esto hace justamente a un elemento más en la, digamos, en la prevención de los delitos a la propiedad que tenemos y que es de público conocimiento. Perdón, Sí. En la verificación del estado de ocupación y de ocupantes, Sí. ¿con qué duración tiene el certificado? Bueno, esa es la ¿Con arbitraria. cuánto tiempo debería preverse eso? Porque no sé de qué tiempo estamos hablando. Mire, en Mendoza, en cada transferencia hay que hacer un acto de verificación. En Provincia de Buenos Aires, lo que le dije anteriormente, si es baldío, 2 años, si es edificado, 5 años. En Tucumán, 10 años. Bueno, hay diferentes, en Río Negro ahora lo han puesto, creo que son 5 años para los urbanos y 10 años para lo rural. En Córdoba, también ahora ya la ley salió este año y no recuerdo bien, pero son todas arbitrariedades, porque mañana puede venir y el alambrador alambrar distinto, y yo hice anteayer el acto de verificación y no estoy dando. Por eso son cuestiones arbitrarias y son las que nosotros tenemos que discutir cada cuánto, pero siempre es un indicador, se verifica a tal fecha, a esa fecha, y bueno, uno va tomando distintos regalos. Esto no quiere decir que haya que medir las propiedades cada 5 años. Es si se quiere vender y la última verificación o el estado parcelario se hizo con más de 5 años, hay que hacer el acto de verificación. Si no, si uno tiene el título, no quiere decir que tenga que hacer medir los inmuebles, ¿no? Se entiende, es solo para las transferencias inmobiliarias. Y lo último es el relevamiento de las mejoras edilicias, que es un poco lo que le decía anteriormente. Se actualizan las mejoras en los actos de verificación, con lo cual antes de la transferencia se puede tener saneada o al menos conocida la deuda que se pueden originar por mejoras no empadronadas y que existían anteriormente. ¿Y en Santa Fe cuánto es la verificación entonces? Todavía no está, dentro de 6 meses. Ahora está a partir, lo que decíamos anteriormente, los planos anteriores del 63 hay que verificarlos. Pero esto es, a mitad de año lo vamos a... Hay un número de plano, sí, el 63 creo que es inclusive, sí, creo que es inclusive. Es por agosto, septiembre, parece. Hay un número de plano y a partir de allí. ¿Cuáles son las ventajas de un acto de verificación? La ventaja del acto de verificación es que el adquirente tiene la posibilidad de tener información actualizada del bien que va a adquirir. Eso no cabe duda. Estos son algunos de los elementos. Si hay avances del lindero o alinderos, o sea, lo que hablábamos recién, cómo están los alambrados. Si hay ductos nuevos que afectan el inmueble, porque cuando se hizo la mensura puede ser de que no pasaba una línea de alta tensión, y ahora cuando se va a vender hay una línea de alta tensión que atraviesa eso en el acto de verificación, tiene la obligación de ponerlo el agrimensor en el documento para hacer publicidad en el certificado catastral. El certificado catastral o el precertificado tiene que decir si hay un ducto, por más que el plano anterior no lo decía. Puede haber nuevas limitaciones administrativas, puede suceder de que ahora haya una ordenanza que diga que esta calle se va a ensanchar 2 metros y esté afectado el frente. Antes, cuando se hizo el plano, no sucedía, ahora sí, entonces el certificado catastral va a decir está afectado en 2 metros en el frente para un ensanche de calle. Y el informe sobre el ocupante, lo que estábamos diciendo, bueno, esto está ocupado por fulano de tal según lo que aparece, lo que dijo el agrimensor. Tener actualizada la denuncia de mejora, evitando sorpresa y punitorio, lo que decíamos recién, y contar con la redacción literal del inmueble, sin la necesidad de interpretación de plano de mensura, porque en el acto de verificación también el agrimensor tiene que escribir literalmente el inmueble conforme al plano para que quede, y con todos estos detalles, todas estas observaciones, y ahora hay un ducto de tal... Bueno, y terminando esto, vamos a la relación catastro-registro que Matías ya le estuvo charlando, explicando también.
Y que referenciar y vincular títulos inscritos en los registros de propiedad inmueble con el estado parcelario mediante el certificado catastral. Esto ya está arreglado, ya lo estamos trabajando todo para que todo sea digital. Ellos están en la migración de registración de tomos cronológicos, la técnica del folio real. Esto es una decisión muy importante del gobernador. Realmente no se puede explicar por qué desde el año 67, que estaba obligado todas las provincias del país a publicitar la propiedad a partir del folio real, recién cuando Matías se hace cargo, el 10% de los inmuebles estaban en folio real, todo el resto en folio dativo. Es muy difícil de publicitar, se esconde la propiedad allí porque uno tiene que saber el dato, tomo, folio, número para poder decir, este es el dueño, tiene un sellito de venta, tengo que ir al otro para ir viendo, cuando en el folio real la cabeza es el inmueble. Y entonces en el inmueble uno ve todas las mutaciones que tiene y la publicidad es mucho más transparente. Y yo digo, no ha sido casual, no ha sido desidia, sino que tiene que haber habido algo más por el cual después de 50 años recién el gobierno de la provincia decide todo va a folio real como decidió el IPSI el año pasado. La incorporación de la herramienta informática, ¿no es cierto? Pasando al folio electrónico, que ya se lo explicó Matías. La base de titularidad en el catastro deberá ser modificada por el registro. Otra cuestión, ya no van más las minutas de el registro de propiedad para que después dentro del catastro se ponga quién es el nuevo dueño, sino que directamente deben interactuar. Cualquier mutación de propiedad en el registro de propiedad tiene que entrar en la base de datos y modificada automáticamente desde el registro, no en catastro, sino desde el registro, que es el órgano competente de decir quién es el dueño, ¿no es cierto?, de cada derecho real. La descripción del inmueble, cabeza del folio real, es tomada del certificado catastral, como le dije también anteriormente. Esa descripción que hace el agrimensor, en cabeza del folio real también la pone el registro de la propiedad. Se obliga a que el agrimensor, además del plano, acompañe descripción literal de cada parcela que sea insertada en el certificado catastral, ya lo repetí. Se conformó una comisión de enlace, catastro, registro y el API, con participación de los colegios profesionales. Una linda experiencia, no sé, tal vez Matías ya se lo comentó también, pero que aquí el colegio participa y donde se solucionan pequeños problemas que en forma independiente a veces son tediosos de solucionar. Bueno, no, este es un tema de API, andá y arreglado con API. El API, en cambio en esta mesa están las tres cabezas. Está Matías, está Mohamed y estoy yo. Y allí sinceramente se van resolviendo pequeñas cosas, pero que hacen a la actividad profesional de escribano, agrimensores, corredores, martilleros, todos allí tienen algún problemita, abogado, que ya vamos solucionando. Con la usucapión hicimos unos cambios espectaculares, porque era un trámite engorroso, bueno, hoy es pesadísimo hoy está solucionado, porque directamente el plano que está en catastro sirve directamente y se pide certificado catastral para inscripción de sentencia. El registro es el que mira la sentencia, no catastro, si es correcta o no, todos los aspectos formales. Nosotros ese plano está condicional y cuando el registro dice sí, el titular es fulano, ahí hacemos la mutación. Usamos la misma formalidad que decía anteriormente de inscripciones condicionales en el catastro. Y estos anuncios de vinculación entre registro y catastro se realizaron en un acto presidido por el propio gobernador. Yo acá tenía los dos videos, uno, pero ya se los pasó Matías y no vamos a seguir haciendo, sino el complementario, que es el de catastro, que se pasó en el mismo acto. Así como el registro de la propiedad publicita quiénes son los propietarios de los inmuebles, Catastro publicita dónde están, cómo son y cuánto valen esos inmuebles. El agrimensor mide, estudia los límites y confecciona el plano de mensura. En el acto de mensura, el agrimensor también determina si el inmueble está invadido por un lindero o si se está avanzando sobre un inmueble lindero. El plano es registrado en catastro y nace de esta manera el estado parcelario. El Código Civil no permite que un inmueble sea transferido si no tiene estado parcelario constituido o verificado. Toda esta información es volcada al nuevo certificado catastral en soporte digital, que junto con la descripción literal puede ser copiada y transcripta en la escritura por el escribano interviniente, evitando posibles errores en la lectura e interpretación de planos.
El contenido del nuevo certificado catastral que se vuelca a la escritura tiene otras informaciones muy importantes para quien va a adquirir una propiedad. Si el bien está afectado por un electroducto, por canales, por trazados de caminos, por preservación de bosque nativo, el tipo de suelo, el riesgo de inundación, delimitaciones fitosanitarias, entre otras. Y algo muy importante, la ubicación georreferenciada. La latitud y longitud volcada en la escritura permite que alguien llegue al inmueble sin preguntar dónde queda, con un simple navegador GPS. La información del certificado catastral es también incorporada en forma automática al folio real dentro del trámite SRD. En esta relación catastro-registro, la gran beneficiada es la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. Catastro cumple de esta forma con su función social. Servicio de Catastro e Información Territorial, Ministerio de Economía, Gobierno de Santa Fe. Como conclusiones, ya con el precertificado catastral el corredor inmobiliario podrá tener la misma información que el certificado catastral. Podrá tener información inmobiliaria calificada que mejore sin duda la publicidad de cómo es lo que se compra y cómo es lo que se vende en el mercado inmobiliario. Y además, prever la necesidad de actualizar documentación de planos o verificación previo a la escritura con ese precertificado, porque ahí se le va a anunciar y se va a decir esto necesita un acto de verificación o de constitución de estado parcelario. Tal cual concluyó el 19º Congreso de Derecho Registral de 2017, el sistema de publicidad de derechos reales argentino es un sistema digno de mostrar al mundo. Lo público, o sea, catastro, registro, y lo privado, agrimensores, escribanos, abogados, corredores inmobiliarios, se articulan en una única finalidad: contribuir a la seguridad jurídica. Y esto es todo. La verificación es así. El costo es el que le cobre el agrimensor. En general ha puesto un arancel que es bastante bajo, no me acuerdo en cuánto está, no sé si 4 o 5 mil pesos, para hacer toda esa tarea. En catastro, por el acto de verificación son 500 pesos. ¿Y qué otra cosa me preguntó? Y los tiempos. No, los tiempos es cuando el agrimensor entra el acto de verificación, lo entra vía web. Entra en el libro digital toda la información. No va ningún papel a catastro. Y tampoco el agrimensor se lleva ningún plano sellado ni aprobado. Lo que se lleva el agrimensor es el certificado catastral a las 72 horas de haber ingresado el pedido. O sea que el tiempo que más puede demorar es lo que tarde el agrimensor. Y si el agrimensor es inmediato, porque realmente esto se puede hacer en forma rápida, dependerá de la cantidad de trabajo que tenga ese agrimensor que usted elija. Pero yo creo que 48, 72 horas puede resolver estos temas. Sí, midiendo y calculando. No es, el plano es muy sencillo de hacer, tiene que levantar un acta en el lugar, la tiene que hacer el agrimensor, ya el colegio, está preparando. Tiene que hacer un acta el agrimensor, ¿no es cierto? Diciendo quién es el ocupante, es decir, estoy en tal lugar. Pero ese acta ya dentro de muy poquito, de días estaríamos, o de meses, supóngase, ya viene, es un acta electrónica. Esa acta electrónica solo el agrimensor la puede abrir con cualquiera de sus 10 dedos. Es un celular, pero es un celular que le provee el colegio en comodato al agrimensor. Solo la puede abrir él. Y la abre y le da la ubicación georreferenciada. O sea que tiene la latitud y la longitud de que la tiene que abrir en el lugar. Y la tiene que cerrar en el lugar. Si se olvida y se va, si se corre más de 1 kilómetro no la puede cerrar. Con lo cual tiene que volver y cerrarla. Le da toda una seguridad jurídica porque le da ubicación, le da el control del colegio, que es el profesional el que está haciendo y no un empleado que lo manda, ¿no es cierto? Da todas las condiciones y cuando cierra el acta, cuando él pasa por cualquier wifi en el cual esté conectado, ese acta se dispara a catastro y al colegio. Con lo cual, claro, da toda seguridad en esta cuestión. Esta es una idea del colegio que ya lo están probando en este momento los aparatos y después lo tienen que comprar para dárselo a los agrimensores. Son 72 horas.
o sea que es urgente de por sí mismo. A las 72 horas tiene, el certificado catastral. Y podría tener el precertificado catastral con el precertificado si el acto lo pide directamente. El acto de verificación tiene 1 año. No, el certificado catastral tiene vigencia de 3 meses. El precertificado no, porque es una información que no es para... Claro.